que más que todo lo que debemos de formar ahora son colaboradores con un cierto grado de desconfianza en cada correo que reciben, en cada WhatsApp que reciben, en tomarse un momento para validar o desconfiar lo que están recibiendo para ver si realmente es real. IT tiene la fortaleza de conocer herramientas, de conocer protocolos, de conocer o definir políticas blanco y negro, quién sí, quién no. Y recursos humanos tiene una habilidad inherente para comunicar a las personas, para concientizar, para transmitir, porque la barrera muchas veces entre IT y el usuario es la comunicación. Un líder de IT hablando demasiado técnico, por ejemplo, y el usuario que no logra comprender qué es lo que esperan de él. Pero cuando IT refuerza esos protocolos y cuando recursos humanos puede tomarlos y transmitirlos de una forma práctica a los colaboradores, hacer conciencia y educarlos, entonces ahí es donde esa mancuerna, ese un solo equipo, realmente genera valor a la compañía y realmente genera un proceso de protección. Hola, bienvenidos a este espacio donde hablamos de recursos humanos y tecnología. Hoy tenemos un tema súper interesante, el blindaje 360, un puente entre TI y recursos humanos ante las amenazas digitales en las organizaciones. Y para hablar de este tema nos acompaña un invitado especial con más de 20 años de trayectoria y experiencia liderando equipos multidisciplinarios en proyectos estratégicos multiempresa, multipaís, enfocados en la innovación, la transformación digital y la mejora continua. Su perfil técnico combinado con su perfil de negocio creo que casa perfecto para lograr el éxito y la sinergia de los equipos en proyectos de este tipo. Actualmente es gerente regional de tecnología e innovación en Grupo Sol. Está en el mercado muchos años con presencia en más de 16 países. Así que muchas gracias, Elber, por estar con nosotros. Y entrando en materia de ciberseguridad, pues platiquemos sobre, ya creo que todos están ansiosos de empezar ya a la carnita, así que hablemos de ciberseguridad. Erróneamente se piensa que la ciberseguridad solo compete al área de tecnología, cuando realmente se deja fuera, digamos, los demás departamentos y los demás colaboradores. Esto contrasta un poco con la métrica que encontré acá, que dice que entre el 74 y 90% de las brechas en ciberseguridad son por errores humanos, y muchas veces esos errores humanos son de usuarios finales que caen en temas de phishing y en vulnerabilidades. Enfocados en esto, el factor humano como vulnerabilidad versus fortaleza. Tradicionalmente se dice que este usuario es el eslabón más débil, pero ¿cómo convertimos esta narrativa, esta creencia de que de ser el eslabón más débil también sea la primera línea de defensa en la ciberseguridad de las organizaciones? ¿Qué opinas al respecto? Gracias. Yo creo que es súper interesante empezar a conversar acerca de la seguridad desde una mancuerna entre herramientas y personas. ¿Por qué? Porque honestamente, digamos que siempre o durante mucho tiempo se trabajó mucho temas de seguridad, de blindaje, de protección desde el punto de vista técnico, pero efectivamente digamos que no es secreto para nadie, primero que nada, que ahora todo está basado mucho en la parte de cómo vas conociendo a los usuarios y encontrando esas brechas, ¿verdad? Que es esa famosa inteligencia social, digamos, que van haciendo. ¿Qué me parece interesante ahí? Que no es un tema corporativo, ya sabemos que digamos que es un tema personal a nivel individual, digamos que recibimos mensajes, SMS, WhatsApp, donde todos estamos en potencial riesgo. Entonces, cuando hablamos realmente de estas dos áreas, recursos humanos e IT, buscando blindar los activos corporativos de las organizaciones, justamente yo pienso en cómo también la forma en que nos protegemos o blindamos debe ir cambiando. Debe ir cambiando, digamos, desde un ámbito de capacitación a concientización. Y yo en este caso hago la analogía de un guardia de seguridad en un edificio, ¿verdad? En un edificio tú puedes implementar cámaras, puedes implementar escáner, ¿verdad? De metales por si llevan armas, puedes implementar muchos temas de herramientas.
Pero si te das cuenta, en los condominios, en los edificios, hoy sigue existiendo el factor humano. Sigue existiendo un guardia de seguridad que toma una decisión de si deja o no deja pasar a las personas. Entonces, más allá de capacitar a ese guardia, que seguro recibe capacitaciones básicas de detección, recibe capacitaciones básicas de manejo de armas, por ejemplo, pero realmente lo que hacen es concientizarlo de su responsabilidad. Y su responsabilidad es blanco y negro. ¿Dejo o no dejo pasar bajo ciertos criterios? Entonces, es como volvemos consciente al usuario, ¿verdad? Desde ambas áreas, desde recursos humanos y desde IT, cómo lo volvemos consciente de que él es el que toma la decisión final de si toda la estructura que se creó para resguardar los activos funciona o no funciona, basado en la conciencia que tiene el usuario de su responsabilidad. Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que el usuario es la primera línea de defensa que debemos concientizar en la organización, según te entendí, ¿verdad? Para poder ser como que la primera línea de defensa que nos ayude a que los lineamientos se cumplan y haya conciencia, hay una cultura de seguridad también en la organización. Hay un dato súper importante que me llamó la atención. Dice que hay informes anuales del IBM Security que el costo promedio global de una filtración de datos en una empresa puede superar los 4.4 millones de dólares. Y en otros sectores como salud y finanzas esto puede ser más alto, imagínate. Entonces, con más razón, ¿verdad? Es importante, creo que buscar los espacios con recursos humanos para concientizar a las personas de esto de la ciberseguridad. No es solo un tema de TI. Claro. Y hablando sobre el phishing que habíamos dicho anteriormente, la psicología de los ciberdelincuentes usan una ingeniería social de miedo, urgencia, curiosidad. Mire, haga clic acá que va a haber algo súper interesante, le vamos a dar gratis algo, o qué sé yo, despertando la curiosidad del usuario. ¿Qué habilidades se deben formar para entrenar a los colaboradores que no caigan en estas como estafas o scams? Mira, es todo un reto y por eso yo te hablaba de la capacitación a la concientización, porque muchas veces la capacitación o en el tema de la capacitación, tú quedas por momentos descuidado, lo voy a decir así, cuando estás en el día a día, cuando tienes que responder 50 correos, cuando recibes 150 WhatsApp, al mismo tiempo estás recibiendo SMS con promociones, ¿verdad? O cualquier otro tema, links para ver los partidos del Mundial, cualquier cosa, sí, ¿verdad? Ese tema en la ingeniería social es clave ahí. Entonces, cuando lo ves así, digamos que hemos venido durante mucho tiempo construyendo relaciones de confianza, buscando colaboradores de desconfianza. Y yo siento que más que todo lo que debemos de formar ahora son colaboradores con un cierto grado de desconfianza en cada correo que reciben, en cada WhatsApp que reciben, en tomarse un momento para validar o desconfiar lo que están recibiendo para ver si realmente es real. Digamos, si tú recibes el famoso mensaje que ganaste $1 millón o un vehículo agrícola, ¿verdad? Último modelo, en esos casos tú deberías de desconfiar. ¿De dónde participé? ¿Qué me expone? ¿Por qué me están pidiendo el link? ¿Por qué me están pidiendo esa información? Entonces, es como generamos un grado de desconfianza que no vuelva paranoicas a las personas, pero que sí nos ayude a filtrar si realmente el mensaje de urgencia que estoy recibiendo tiene un contexto corporativo real. Si me están pidiendo que entregue datos bancarios, si me están pidiendo datos que de alguna forma son personales, si tiene un contexto corporativo real, o si debo de pasarle un filtro adicional que no precisamente tiene que ser el mismo correo que probablemente ya está capturado, ¿verdad? Claro, claro. Es como utilizar una versión arcaica, lo voy a decir así, y que es un reto para los jóvenes de hoy también, es levantar el teléfono o levantar el celular y hacer una llamada y decir, mira, me parece raro que me estés pidiendo estos datos, ¿para qué los vas a utilizar? ¿Verdad? Y si lo cuestionamos y validamos que es un entorno real, entonces ya podemos empezar a hacer fluir información por ahí. Pero mientras tanto es como desconfiamos de esas cosas que se están saliendo del contexto corporativo controlado o del día a día. Totalmente de acuerdo. Es crear conciencia, como hemos venido diciendo, de todo este proceso.
Y a veces diseñar un proceso en una organización como en la que estás, que ustedes creo que operan en más de 16 países más o menos. Es correcto, tenemos operación en 16 países. 16 países, y wow, imagínate, ¿cómo controlar una política y un proceso de seguridad, de ciberseguridad en una empresa que maneja tantos países, tantos data centers, tantos procesos? Entonces creo que eso se vuelve como algo del día a día, ¿no? Reforzar campañas de ciberseguridad, no sé qué más crees que es conveniente en estos casos. Mira, yo creo que es una combinación. Por eso a mí me parece súper interesante la mancuerna y el tema, porque debe de ser una combinación. Tienes dos mundos completamente opuestos para mí, y es cómo unirlos. Tienes el mundo de IT, que es completamente blanco y negro, muchas veces, binario, ¿verdad? 01, 01, 01, es cuáles son las políticas, cuáles son los roles, cuáles son los controles, bajo qué normas yo decido si se aplica A o B situación, ¿verdad? Entonces, digamos que todo eso tiene la experiencia, tiene la fortaleza del área y regularmente el líder de IT. Y por el otro lado, tienes a recursos humanos, ¿verdad? Donde su principal fortaleza es la de comunicar, la de hacer contacto con las personas, la de llegar de alguna forma a empatizar con ellas. Entonces creo yo que es cómo aprovechas esa mancuerna. Te lo voy a poner en un ejemplo como el de padre e hijo. En casa, por ejemplo, yo soy mucho más objetivo y yo puedo poner las reglas blanco y negro y soy más duro para hacer que se respeten. Claro. Pero mi esposa tiene una habilidad de comunicación con mis hijos que yo no tengo. Ella sabe explicarles mejor, ella sabe llegarles mejor, ella sabe hacer que comprendan muchas cosas mejor de lo que yo se las puedo explicar. Lo mismo funciona en este caso. Hay un área que define reglas claras, protocolos claros, ¿verdad? Y hay otra área que utiliza esa información para comunicar y concientizar a los colaboradores. Y ahí es donde empezamos realmente a desarrollar propuestas de seguridad adecuadas, uno, al negocio y a la realidad de las personas, porque nuevamente no estamos hablando de las herramientas que contratamos, sino de cómo preparamos a las personas. Tiene mucho sentido lo que dices, la persuasión de la comunicación pues es clave también, ¿verdad? Y en este proceso de hacer conciencia, de comunicar, de hacer como un equipo de todas las líneas de blindaje, digamos, que tenemos en la organización, ¿crees que se podrían apoyar en indicadores, métricas que midan no solo el éxito técnico del equipo de TI, sino que también el cultural de los colaboradores, cómo aportan a la seguridad y a este blindaje organizacional? Que regularmente manejamos, ¿verdad? O las organizaciones manejan esa famosa tasa de una campaña simulada de phishing versus los correos abiertos, pero eso te dice poco, digamos, porque cuando el atacante te envía regularmente una campaña de phishing, también ya ha hecho ingeniería, ha venido trabajando en encontrar esos puntos débiles. Creo que en la versión de encontrar la mancuerna entre recursos humanos e IT, debemos de empezar a pensar en formar líderes, embajadores, ¿verdad?, de seguridad dentro de las áreas, que sean todavía más cercanos a los usuarios, y probablemente podríamos empezar a medir si esa tasa de mensajes, esa tasa de mensajes abiertos, o en algún momento los eventos de vulnerabilidad en los que hemos caído, logra reducir basado en la cantidad de líderes o embajadores que vamos formando. Esa sería una forma diferente de medirlo, y medirlo desde ambos puntos de vista, desde la parte técnica y desde la parte humana de los colaboradores. Súper interesante, gracias, Elmers. Y hablando, bueno, ya hablamos sobre todo esto de concientizar, de medir, de hacer campañas de este tipo, pero ¿qué pasa con el futuro de la mejora continua? ¿Cómo esto se adapta a un constante cambio desde el punto de vista tecnológico? Por ejemplo, ¿cuál es el riesgo más subestimado cuando una empresa decide mantener sus data centers on-premise, o sea, en sitio con sus servidores, pero resulta que la tendencia ahorita está ahí hacia la nube? Entonces, ¿cuál es el riesgo que las empresas no subestiman o sobreestiman? Puede ser ambas, para moverse a este modelo.
Yo creo que cuando hablamos de riesgos que de alguna forma estamos mitigando cuando nos movemos a la nube, es muy común pensar que si me estoy moviendo a la nube, ya no tengo que preocuparme por la seguridad. Y volvemos a lo mismo. Primero, digamos que migrarte a la nube no significa que estás mitigando los riesgos de seguridad. Solo estás comprando máquinas, almacenamiento, procesadores, ¿verdad? Un poco más potentes en centros de datos profesionalizados y resguardados, pero las políticas de seguridad o la exposición sigue estando ahí. Luego tenemos el tema de que aún con los data centers, aún con la nube, todo operando, seguimos con el tema de que hay un usuario de por medio y el riesgo del usuario sigue latente. Yo creo que sí tiene ventajas la migración a la nube, ¿verdad? Porque es mucho más fácil implementar políticas, hay un mejor resguardo de la información, es mucho más amigable de alguna forma la habilitación de respaldos y planes de restauración. Sin embargo, uno de los riesgos o cuando se toma la decisión, uno de los factores que no se valora apropiadamente, creo yo que es la continuidad operativa. Siempre pensamos en la migración a la nube como un elemento de continuidad operativa. Pero cuando entramos realmente a ponderar, cuando tenemos realmente las métricas o los indicadores que nos van a definir por dónde nos vamos o a dónde nos vamos, siempre pesa más el valor de cuánto me va a costar, cuál va a ser el valor de la renta. Empezamos a pensar, creemos que vamos a tener que reducir mucho personal, pero no precisamente habla de reducción de personal. Entonces nos vamos mucho a la parte económica, cuánto me va a costar versus lo que me está costando hoy, pero no estamos pensando en la continuidad operativa a largo plazo y en la capacidad que la nube nos da para restablecer nuestra información. Claro, y los tiempos de reacción ante un disaster recovery, que no necesariamente puede ser un ciberataque, sino algún evento, un siniestro o algún terremoto en algún data center, si no lo tuviéramos en nube, también nos da esa continuidad de negocio, ¿verdad? Correcto. Bueno, entonces muchos gerentes y directores de empresas se encuentran con la incógnita de que al pasar a una solución nube SaaS como un servicio, se pierde el control de los datos. Dice, ¿dónde están mis datos? ¿Quién los tiene? Entonces, todas estas preguntas que los directores que vienen de una generación, en su mayoría, no todos, vienen de una generación anterior a esta tendencia nube, se hacen estas preguntas. ¿Cómo le explicamos a estos directores justamente los beneficios que nos comentabas, pero cómo les hacemos, convencemos, digamos, o vendemos un proyecto SaaS en la organización para lograr este cambio de mentalidad? Yo creo que el mismo reto que tuvieron los bancos, honestamente, cuando tenían que empezar a captar dinero y venían las abuelitas y creían que bajo su almohada o bajo su colchón ese dinero estaba mucho más seguro. Creo que es la misma analogía. Tú no pierdes control de tu dinero cuando le entregas el dinero al banco. Claro. Realmente lo que ganas es toda una serie de protocolos de seguridad, de cuidado, más allá de cualquier tema de intereses y inversión, pero es una persona dedicada a resguardar tu dinero. Lo mismo sucede en los modelos SaaS. Digamos que lo que consigues es una organización, una empresa, ¿verdad?, que tiene metodologías o estándares de negocio muy altos, probablemente más altos de los que tú puedes tener, para gestionar el almacenamiento de tus datos o gestionar los recursos para que corran tus plataformas críticas, ¿verdad? Entonces creo que debe ser el primer parámetro, que no estás perdiendo el control, realmente estás invirtiendo para ganar un protocolo mucho más seguro, mucho más robusto. Y por el otro lado, también digamos que una de las grandes razones por las que nos migramos a la nube es porque es mucho más sencillo tener acceso a los datos que cuando estábamos completamente on-premise. ¿Qué quiero decir con esto? Que en lugar de preocuparnos por saber exactamente dónde físicamente están ubicados los datos, nos debería a veces de preocupar todavía un poco más qué tanto acceso, cuál es mi facilidad de acceder a la información, ¿verdad?, al momento de necesitarla o de necesitar aplicar algún tema de seguridad. En este caso, yo creo que la nube, justamente eso fue lo que nos vino a facilitar. Cómo podemos conectarnos mucho más ágil desde cualquier lugar
y creo que esas son las cosas que realmente deberíamos de valorar y son las cosas que deberían de mover la aguja en el tema cultural de los gerentes de IT, digamos, que vienen un poquito con bases on-premise, lo voy a decir así. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Creo que la accesibilidad es abismal cuando tiene un modelo SaaS. O sea, el nivel de accesibilidad y tiempos de respuesta, acceso de datos, creo que es superior. Y bueno, después de todo esto que hemos hablado, es fundamental que la información, como dijimos, sea accesible y tenga estos niveles y políticas de autorización. Mencionaste algo súper importante antes de que estar en un modelo nube SaaS no quiere decir que ya no tengamos o implementemos protocolos de seguridad, porque esto también, muchas empresas que piensan que si ya están en la nube, ahí está toda la seguridad y nosotros lo hacemos responsables a ellos de todo, pero no sé cuál es tu punto de vista al respecto de cómo podemos reforzar ese blindaje que nos da la nube con procesos propios, ¿verdad? Yo, digamos, conozco muchas organizaciones que por ahí se van mucho al tema de auditorías, ¿verdad? ¿Cómo alcanzamos a hacer auditorías? ¿Cómo miramos a qué está ingresando? ¿Cómo miramos quién está ingresando? Pero creo que viene desde un paso atrás. Digamos que la auditoría muchas veces, aunque en muchas ocasiones llega a tiempo, puede considerarse reactiva. Entonces creo que cuando piensas en el modelo de SaaS, también debes de alinear los perfiles de puesto de la organización, siempre pensando en la parte de recursos humanos, cómo alineas esos perfiles de puesto de la organización a los accesos que debería de tener la persona. ¿Quién debe tener qué accesos, qué información, quién puede ver cierta información? Y en la medida en que desde el perfil de puesto, desde el rol de las personas, vas limitando la responsabilidad que esa persona va a tener para salvaguardar el activo digital o los datos de la compañía, desde ahí empiezas a reforzar todo ese tema de seguridad y desde ahí empiezas realmente a generar ese blindaje. Entonces, digamos que la auditoría sí se convierte en un complemento, pero tú lo estás atendiendo preventivamente desde que la persona se va adhiriendo a la compañía, por así decirlo. Desde que va ingresando, tú ya estás diciendo, ok, esta persona no va a poder ver o acceder a esta información. Primero, porque no lo necesita, ¿verdad? Y segundo, porque tal vez esa persona o el perfil de esa persona podría ponernos en riesgo a la hora de que abramos estos accesos. Y desde ahí deberíamos de empezar a cerrarlos. Súper. He visto que muchas soluciones SaaS también dan esto de conexión con Active Directory, ¿verdad? Entonces también esa es una herramienta útil que pueden usar las organizaciones con sus sistemas internos de acceso, que creo que puede ser conveniente. Y una duda recurrente de todos los gerentes y todos los directores que todavía les cuesta un poco cambiar un poquito el chip de ya no tenemos servidores aquí, los tenemos a ver dónde, en qué país están. Entonces, ¿cómo garantizamos la seguridad de la nube y la ubicación de estos datos no sea una barrera para la confianza, que ya lo habíamos platicado anteriormente, la parte de desconfiar de dónde están los datos, pero aquí es decir, a los proveedores se les pide alguna información adicional? ¿Qué recomiendas como para que las organizaciones tengan muy respaldado ese tema? Mira, digamos que primero en los contratos tú debes de pedir toda la información, ¿verdad? Que de alguna forma puedan hacerte pública. Por la misma seguridad no te dicen exactamente el lugar, la dirección, claro, para que puedas llegar a ver el lugar donde están almacenados tus datos. Pero yo voy a lo mismo, regreso, digamos, a hace un par de preguntas o un par de temas, y es, ahora que estamos en la nube, más allá de preocuparnos por dónde está la información, debemos de valorar el nivel de acceso que tenemos a la información. Entonces, digamos, aunque no sepamos físicamente dónde está, porque ese digamos que entiendo es el gran reto o el temor de muchos, tenemos acceso 24/7 a la información. Y el que no se nos niegue, el que se facilite ese acceso, el que se facilite generar políticas de backups, de tener, digamos, esos respaldos que realmente nos ayuden a asegurar nuestra continuidad operativa,
Creo que eso realmente es lo que deberíamos de valorar un poco más. Y Claro. eso debería de mitigar un poco el dolor de lo que va a estar contractual en un documento, ¿verdad? De los riesgos, cómo compartes el nivel de protección a tus datos, dónde está ubicado físicamente. Más bien es, no importa dónde está, es cuánto acceso tienes ahora gracias a la nube que antes no tenías. Claro, totalmente de acuerdo con tu punto de vista. En esta transformación digital hemos descubierto que, entonces, concluyendo un poco, que es importante cubrir todos los frentes, y un frente que muchas organizaciones pues no ven tan importante a veces, lo digo que todos, es lo que hablaba Audra, el recurso humano, el colaborador del día a día, que puede ser la primera línea de blindaje. Bajo esta premisa, ¿qué recomendaciones claves darías para tantos equipos? Tecnología, que es el que tiene la carga más pesada de llevar la ciberseguridad en la organización, pero también acompañado de todo el equipo de colaboradores de la organización, dirigidos obviamente o organizados por recursos humanos. Esto es como para desarrollar una cultura de defensa compartida, le diríamos ahí, ¿verdad? Sí, yo creo que lo primero es que debemos de dejar de pensar en dos equipos, ¿verdad? No, ahí digamos que no hay dos equipos. Hay un solo equipo que busca resguardar los activos corporativos, ¿verdad? Y esos dos equipos, en esos dos equipos hay distintos roles y cada uno tiene fortalezas diferentes, que era lo que mencionaba anteriormente. IT tiene la fortaleza de conocer herramientas, de conocer protocolos, de conocer o definir políticas blanco y negro, quién sí, quién no, que sí, que no, ¿verdad? Y recursos humanos tiene una habilidad inherente para comunicar a las personas, para concientizar, para transmitir, que no siempre los líderes de IT logran tener, ¿verdad? Porque la barrera muchas veces entre IT y el usuario es la comunicación. Un líder de IT hablando demasiado técnico, por ejemplo, y el usuario que no logra comprender qué es lo que esperan de él. Pero cuando IT refuerza esos protocolos y cuando recursos humanos puede tomarlos y transmitirlos de una forma práctica a los colaboradores, hacer conciencia y educarlos, entonces ahí es donde esa macuerna, ese un solo equipo, realmente genera valor a la compañía y realmente genera un proceso de protección apropiado para los datos de las compañías. Súper, gracias Elmer por todo tu conocimiento y experiencia que nos estás compartiendo. Entonces, yo concluiría en que lo que acabas de decir, concientizar a todo el equipo para hacer el blindaje, obviamente con el apoyo de TI, pero hacerlo como una cultura organizacional, ¿verdad? Como una cultura ya inmersa dentro de la organización. Y aparte, se descubre que en modelos que parecieran a simple vista no tan seguros, puede uno encontrar beneficios adicionales como accesibilidad a la información, ¿verdad? Y realmente tiempos de respuesta más rápidos a temas de desastres o temas que pueden ser de fuerza mayor. Entonces, hablamos sobre el factor humano, hablamos sobre el impacto financiero que todo esto puede tener. En la inteligencia artificial, ¿crees que hay algún tema que podría afectar la seguridad si las empresas usan inteligencia artificial? Yo creo que nuevamente es un tema de responsabilidad y de desconfianza. ¿Dónde publico qué datos de la organización? Si utilizas cualquier herramienta gratuita y le metes un montón de datos, yo justo le mencionaba al líder de una organización hace unos días, mira, es que hoy vienen los usuarios, agarran el estado financiero de la compañía, lo meten a cualquier herramienta gratuita y mira, ayúdame a hacer un análisis. Ya desde ahí tienes un problema porque ni estás siendo desconfiado, ni estás siendo responsable, ni estás siendo consciente de cómo estás exponiendo cierta información. Siempre va a haber un riesgo de cómo compartes la información. Nuevamente, por eso hay que definir esos protocolos, digamos, desde el lado de IT, qué herramientas vamos a considerar seguras y hasta qué información vamos a permitir subir. Y siempre va a existir el factor humano, porque nuevamente ahí es cuál es la responsabilidad del usuario que está compartiendo qué información.
Pero la IA definitivamente sí viene a ayudar en un montón de cosas, nos viene a poner en riesgo en otro montón de cosas. Y el tema es cómo nosotros somos responsables de las decisiones que tomamos, de qué información compartimos o no, y cómo la compartimos. Si realmente estamos pensando cuando compartimos esa información en ser responsables con el resguardo de nuestros datos o si simplemente lo estamos haciendo a ciegas. Así es. Súper interesante. Sí, creo que ahí hay mucho que hablar sobre lo de la IA, de la inteligencia artificial. Y bueno, no sé cómo vamos de tiempo, que si damos tiempo a preguntas. ¿Quieres agregar algo más, Elmer? No, yo como les digo, creo que la clave está en la mancuerna. No solo se trata de invertir en herramientas, de invertir en protocolos, de tener las herramientas más caras o las mejores o las más innovadoras o la inteligencia artificial más cara, porque siempre va a haber un riesgo atado a los colaboradores. Y es cómo formamos esa cultura, esa conciencia para asegurar realmente tener un nivel de protección más alto. Siempre vas a tener riesgos, es como lo minimizas. Claro, totalmente de acuerdo. Los riesgos siempre van a estar. La idea es cómo respondemos hacia esos riesgos. Correcto. Con planes sostenibles también en el tiempo, ¿verdad? Correcto. Que se vuelvan parte de la cultura de la organización. Muchísimas gracias por tan valiosa información, Elmer. Realmente, pues, es interesante todo esto y cómo las organizaciones pueden también empezar a crear estas culturas en donde no las hay. Me ha pasado, por ejemplo, he conocido organizaciones que han sufrido ciberataques y los tiempos de respuesta pues les ha costado llegar a su operación normal, ¿verdad? Correcto. Entonces, sí es un poco lamentable todo cuando estos casos suceden, pero para esto hicimos este podcast, para que nos compartas tu experiencia y que todos los que nos escuchan puedan aplicarlas si no las tienen. Bueno, así que vamos a dar un tiempo de respuestas, preguntas y respuestas a todos los que todavía nos escuchan. ¿Tienen alguna pregunta para Elmer? Con mucho gusto la respondemos. Excelente, sí. Ya tenemos consultas por acá. Agradecemos nuevamente a todos el espacio. También invitarlos, ¿verdad? Pueden hacer las preguntas ya sea por el chat o también pueden levantar la mano para darles acceso a micrófono. Tenemos la primera pregunta de Byron Duarte. Comenta, si sabemos que el usuario es el eslabón más débil en ciberseguridad, ¿creen que Recursos Humanos debería respaldar a IT con políticas formales de llamados de atención y medidas disciplinarias para quienes incumplen los protocolos de seguridad, de la misma forma que se gestionan otras normas corporativas? Definitivamente. Definitivamente debe de existir, digamos, una política que consense esa parte de los llamados de atención o las medidas disciplinarias, porque al final de cuentas es lo mismo que tener, por ejemplo, la llave de la empresa. Digamos que cuando ni siquiera existían los accesos con huella digital, a alguien se le daba la llave de la empresa y esa persona era responsable. Si esa persona hacía mal uso de la llave, la compartía con quien no debía, era sancionado porque ponía en riesgo que alguien entrara a tomar archivos físicos de la organización. Lo mismo nos sucede con el tema de los activos digitales. Cada una de las personas es responsable, ¿verdad?, de lo que hace. Y en la medida que nosotros concientizamos a esas personas, también tenemos que exigirles, ¿verdad?, una vez que les damos las herramientas, que actúen con esa conciencia y con esa responsabilidad que su rol demanda. Excelente. Muchas gracias, Elmer. Tenemos también otra pregunta de Álvaro Galvez. ¿Las políticas o gobernanza de la tecnología en una organización debe impulsarla recursos humanos o IT? Honestamente, creo que debe de venir de IT, porque digamos nuevamente, IT conoce dónde se están abriendo las brechas de seguridad, a pesar de la herramienta que tengo, qué es lo que lo podría vulnerar, cómo yo defino quién tiene y no tiene acceso desde IT y por qué, y con toda esa información sentarse con recursos humanos para que ayude a construir ese plan de concientización para formar a las personas. Excelente, gracias. Gracias, Elmer. Por favor, invitamos a todos a hacer sus preguntas. También nuevamente pueden levantar la mano
para darles acceso al micrófono. Así que los escuchamos. También nos gustaría saber pues sus opiniones con respecto al podcast. Por favor, coméntenos para que pues este pueda ser interactivo, ¿verdad? No sé si hay algo más que quieras, adicional que quieras incluir en la plática. Adrián. Están muy tímidos. Están muy tímidos. Vamos a ver. ¿Cómo crees, Elmer? A mí tengo esta pregunta. Generalmente la ciberseguridad la enfoca mucho en empresas como ya muy sólidas, ya muy estructuradas. Pero ¿crees que también son target para este tipo de ataques las pymes, las medianas? ¿Cómo lo ves? Si tú tienes 2 cuentas bancarias, en una mantienes tu caja chica, digamos, de 2,000 quetzales, y en otra tienes tus ahorros de 20,000 quetzales, ¿te daría exactamente igual que te robaran los 2,000 quetzales? ¿No te importaría? No, claro que me importaría. Yo creo honestamente que no importa el tamaño de la empresa. Cada una requiere que las políticas vayan adecuadas al modelo de negocio, al tamaño, a las personas a la cantidad de personas que tienes, a los perfiles de las personas que contratas, ¿verdad? Cada una debe de tener, pero todas deben de tener una política de ciberseguridad, por simple que sea, por decirte algo, que la contraseña para su computadora, digamos que ahora, ¿verdad? Que es común, una mayúscula, un número, un signo, y uno, qué dolor de cabeza ingresar eso. Pero con temas tan simples como definir la complejidad de los accesos a la información, ya estás implementando medidas de seguridad, digamos, para proteger tus datos. Entonces, sí, está aplicado a todos los tamaños de organización. Ok, sí, eso pensaba yo, pero también leí algo, que existe un mito de que los atacantes solo van tras los peces gordos, pero yo creo que sí son target también, porque... Yo creo que también hay de todo, ¿verdad? Que los atacantes se van graduando. Sí, de empresas pequeñas, claro, van aprendiendo a vulnerar ciertas capas, y luego ya se van a los targets más grandes que representan un beneficio mayor para ellos. Sí, de hecho dice que el 43% de los ciberataques se dirigen a pequeñas y medianas empresas. Ahorita del 100%. Porque muchas veces crees que en las pequeñas y medianas empresas que uno o no estás tan expuesto, o como somos pequeños, ¿verdad? No necesitamos tantas políticas o no necesitamos poner ciertas restricciones porque confiamos en nuestro equipo que es más reducido, pero cuando ese equipo no tiene la conciencia y la responsabilidad, la exposición igual existe. Igual existe. Perfecto. Por aquí tenemos más preguntas. Comenta, tengo un momento aquí. Ok, tenemos la opinión aquí de Marco Cartagena. Agradecemos nuevamente sus comentarios. Opina, yo creo que no debería ser solo responsabilidad de IT, sino que debe hacer una sinergia con recursos humanos. Es correcto, es lo que hablábamos, digamos, de que no es una o dos áreas, es un solo equipo de trabajo multidisciplinario. Es más fácil para las personas de IT identificar dónde están las brechas y cuáles son los riesgos a los que están expuestos a través de los usuarios. Entonces, digamos que, nuevamente, IT busca generar esas políticas, esos controles, y luego los aterrizan en un plan de concientización a través de recursos humanos, y junto con ese plan de concientización puede venir toda una política de responsabilidad y sanciones basado en la responsabilidad del usuario al utilizar sus accesos o sus permisos o sus privilegios apropiadamente para resguardar o poner en riesgo a la organización. Excelente. Pero es un solo. Excelente. Vamos continuando con las consultas. Tenemos Álvaro Gálvez. En organizaciones con manejo de información sensible, ¿es correcto monitorear en forma no anunciada al usuario? Perdón, si me repites la pregunta. Claro. En organizaciones con manejo de información sensible, ¿es correcto monitorear en forma no anunciada al usuario?
Yo creo que depende de las políticas de la organización, pero transparentemente creo que tú podrías nuevamente desde el perfil de puesto, desde que contratas a un colaborador, perfectamente decirle que puede llegar a ser monitoreado por políticas de seguridad bajo estas condiciones. Yo creo que cualquier situación que suceda dentro de cualquier equipo de la compañía tiene el derecho de acceder a esa información más allá de la voluntad del usuario, porque sigue siendo un activo corporativo. Pero para ser transparente, puedes decirle al usuario de que lo contratas, mira, puedes llegar en algún momento a ser vigilado o controlado, no por desconfianza de ti, sino como un protocolo de seguridad para validar que no hay alguien más accediendo a esa información y no precisamente va a ser público contigo, a menos que exista un riesgo que tengamos que discutir o alguna violación a la información que tengamos que discutir. Entonces ahí se combinan las dos cosas. Uno, el tema de confianza con la persona. Mira, te aviso que en algún momento puede suceder y eso también te ayuda para que la persona nuevamente sea más responsable con cómo lo usa. Y por el otro lado, tú ya con eso ganas la libertad de hacerlo sin que en algún momento el colaborador pueda percibir que no confías en él. Excelente, 100%. Continuamos con la siguiente. Tenemos a Lourdes Espinosa. Las regulaciones de ciberseguridad, ¿podemos manejarlas como el resto de situaciones laborales que se presentan con nuestros colaboradores? Creo indispensable que el reglamento interno de trabajo ya existan regulaciones al respecto, considerando el ritmo de cambios de la IA, por ejemplo, son temas de ver con IT y recursos humanos en conjunto. Es correcto. Y es justamente lo que les decía, ¿verdad? Porque digamos que tal vez no es que haya respondido un mensaje de phishing, tal vez no se trata de que haya compartido mi contraseña, pero estoy subiendo datos confidenciales a una IA pública y gratuita, ¿verdad? O hasta experimental, para buscar agilizar mi trabajo. Puede ser que lo estoy haciendo con un buen fin, que es el de optimizar un proceso, lo voy a poner en el mejor de los casos, pero no lo estoy haciendo consciente del riesgo. Y por eso es importante concientizar y estoy de acuerdo, digamos, en el tema de la IA y por eso mismo manejarlo desde los temas de las normas, digámoslo así, los protocolos, las políticas de recursos humanos. Excelente. Gracias nuevamente, Elmer. Tenemos a Jessie, comenta, me llama mucho la atención el punto de definir desde el perfil del puesto. ¿Quién puede tener acceso a la información? ¿Esto es por parte de recursos humanos o en conjunto con IT? En ese rol no es recursos humanos, no es IT, realmente son todos los líderes de la organización. Digamos que expertos en armar perfiles de puesto regularmente, el equipo de recursos humanos. Entonces, él sí puede orquestar el área de recursos humanos. Luego, el líder de negocio, digamos, yo como jefe de área, puedo ir normando a qué debe tener acceso cada uno de mis colaboradores y por qué. Y sobre eso, IT va creando perfiles seguros para darle acceso a la información a las personas. Pero es un trabajo en conjunto. Honestamente, ahí no se trata solo de una persona o solo de un área. Sí, ahí es un trabajo colaborativo que hay que hacer para mejorar la forma de resguardo de información a nivel de la compañía. Excelente. Gracias nuevamente a todos por sus comentarios. También tenemos acá otra consulta de Javier Valenzuela. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos de por dónde partir para definir una política de seguridad de la información para empresas que aún no cuentan con una y qué elementos se deben contemplar? Mira, podemos empezar de diversas formas, depende del grado de política que tengas, porque puede ser que tú estás pensando muy avanzado, digamos, en una política de quién tiene acceso a qué información, cuánto tiempo puede estar conectado, si puede imprimir o no imprimir estados financieros, voy a decir yo un tema sensible, pero a veces empieza desde lo más simple, la política de usuarios. ¿Quién puede pedir nuevos usuarios? ¿Quién puede pedir nuevos roles? ¿Quién es el responsable de dar de baja a los usuarios? ¿Quién es el responsable desde el área de avisar al equipo de IT que debe de dar de baja los roles de los usuarios? Por ejemplo, son temas bien simples. Yo honestamente creo que
eso es un tema, ese es un tema, digámoslo así, que va ad hoc a cada organización, pero transparentemente, si tú buscas políticas o planes de ciberseguridad, todos empiezan con una matriz básica donde te ayuda a mapear procesos, te ayuda a mapear los puntos de riesgo y desde ahí empiezas a identificar esas políticas que debes de ir definiendo. Yo, digamos, siempre pensé que la ciberseguridad era un tema de herramientas y cuando empecé a estudiar un poco del tema, lo que me di cuenta es que todo empieza por la parte de políticas y esas políticas empiezan por la parte del usuario. Entonces, desde ahí puedes empezar. Cuando hablas, digamos, de ya una política corporativa que baña a la organización, aparte, como IT, debes de tener tus protocolos internos para resguardar, además, esas famosas llaves de administrador que todavía son más sensibles. Excelente. Muchas gracias, Elmer. Tenemos a David Díaz. Desde la perspectiva de IT y recursos humanos, ¿cuáles serían 2 acciones importantes que una empresa debería implementar de inmediato para proteger mejor la información de sus colaboradores frente a amenazas digitales? Si hablamos de la información de los colaboradores, entendería yo que están hablando, digamos, de los expedientes de los colaboradores. Es lo mismo, nuevamente, cuál es el perfil, quién es la persona que puede o no tener acceso a esa información y sobre eso poner los candados correspondientes. Y si pensamos en información de los colaboradores, pensando en cada uno de los puestos y la información que maneja, nuevamente es la política de acceso a los equipos, ¿verdad? La política de cambio de claves. Estoy yéndome a temas muy básicos, pero que yo sé que muchas veces no lo identificamos como una oportunidad o un muro de seguridad. Hasta el hecho de pedirle al usuario que cambie clave cada 2 o 3 meses, se va volviendo un protocolo de seguridad para resguardar esa información. Y luego, nuevamente, es cómo definimos esas políticas. Señor usuario, usted es responsable de esta clave, usted es responsable de esta información. Si usted no comparte esta clave, nadie más va a tener información. Así que el responsable, el factor determinante para que accedan o no a su información está en sus manos. Y creo que era lo que les mencionaba de cómo concientizamos en la versión guardia de seguridad, ¿verdad? A tener criterio de decir pasa o no pasa, entrego o no entrego, comparto o no comparto. Perfecto, excelente. También tenemos aquí un comentario de Adolfo Galán con respecto pues a la responsabilidad, ¿verdad? Si es de IT o de recursos humanos, él nos expone, cada vez más he visto que hay organizaciones grandes que tienen subdivisiones de gobernabilidad dentro de los departamentos de IT. Estas subdivisiones mantienen parte de las políticas que tienen que ver con la seguridad de la información. Es correcto. En algunos casos están desde el lado de IT y en algunos casos también están desde el lado de auditoría o áreas de control interno. Les ponen diferentes nombres, digamos, pero esas áreas terceras justamente buscan blindar a través de procesos, normas y responsables el acceso a la información. Perfecto. Por aquí, bueno, nuevamente los invitamos a hacer sus consultas por el chat o también, pues, quien se anima a levantar la mano para abrir micrófono. Me llega esta pregunta. En tu experiencia, ¿cómo debe manejar recursos humanos e IT la presión ante un ciberataque real? Bueno, creo que primero hay que entender en qué momento comunicarlo, ¿verdad? Regularmente la presión de un ciberataque no recae sobre recursos humanos, recae sobre IT, ¿verdad? Y digamos que la primera presión es no tengo acceso al correo o no tengo acceso a mi ERP o a mi servidor con información y el negocio lo que está demandando es información, ¿verdad? Creo que la mejor forma de manejar esa presión es a través de la comunicación. Esa comunicación puede o no ser a través de recursos humanos. Yo creo que ahí es más valioso el líder de IT comunicando, encontrando un canal de comunicación a los líderes de negocio, a los líderes de área, la situación en la que están, cuál es el plan,
cuánto puede demorar, cuál es la expectativa. Y entre más informados estén los líderes de negocio, más van a poder controlar la ansiedad del negocio a seguir operando o de los usuarios a tener acceso a la información. Pero entiendo que ahí recursos humanos no es que no juegue un papel importante, pero digamos que tener un intermediario entre el área de IT y el área de negocio puede no ser siempre beneficioso por el tema de que puede tergiversarse parte de la información. Por eso yo considero que ahí sí es el líder de IT comunicando a los líderes clave de negocio y así ir socializando hacia abajo. Excelente, nuevamente gracias Elmer por compartir pues tu experiencia, ¿verdad? Y para ir cerrando, tenemos ya los últimos 5 minutos. Tenemos la última pregunta que me hacen llegar. ¿Qué es un firewall y cuáles son los tipos principales? Bueno, el firewall es simplemente una herramienta, lo voy a decir así, que de alguna forma gestiona las políticas de qué información puede acceder o salir de la organización a través de páginas de internet o a través de distintos canales de comunicación. Hay de todo, hay versión SaaS, hay versión on-premise. Yo creo que esa decisión depende de cómo manejas toda tu infraestructura, digamos, por cuál es la mejor opción, depende de cómo manejas tu infraestructura, cuánto puedes pagar, cuánto vas a crecer, cómo vas a manejar tus protocolos de seguridad. Pero realmente tal vez lo más relevante del firewall es eso, es cómo gestionar qué entra y qué sale de la organización, cómo empezar a blindar esa parte desde el punto de vista técnico. Excelente, muchas gracias, Elmer. Pues agradecemos nuevamente los comentarios, las preguntas y su participación. Quizá para ir cerrando, te dejo el micrófono, Adrián, también para que nos indiques, pues, no sé si hay algo adicional que quieran compartir. No, muchas gracias, Dulce. Reitero el agradecimiento a Elmer por tu tiempo, por dedicarle el tiempo a compartir tu conocimiento y tu experiencia con toda la audiencia. Ahí nos acompañan muchos amigos, colaboradores, partners que trabajan en diferentes industrias. Entonces, pero todos tienen en común esta necesidad de resguardar sus datos, de que la operación sea continua y sin estos temas que puedan surgir por temas de blindaje 360. No sé si quieres agregar algo para cerrar. No, yo primero agradecer la invitación. Creo que me parece súper importante tocar estos temas y me encanta nuevamente la idea de esa mancuerna de recursos humanos y el área de IT. Creo que conversarlo nos hace autoexaminarnos de cómo estamos, de evaluar oportunidades y también compartirlo con otras personas seguramente les ayuda a ir tomando decisiones sobre cómo están gestionando parte de esa ciberseguridad, no enfocada en lo técnico, sino enfocada en las personas. Así que es súper interesante el tema. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias. Y gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio.